Mi hija sabía que yo tenía planes para las vacaciones. Lo sabía perfectamente. Y aún así insistió en que cuidara a los nietos. Me presionó, me manipuló, me obligó a elegir entre mi vida y su comodidad. Yo dije que no. Fue ahí cuando el rostro de mi hija se puso rojo. Cuando su boca se torció y sus ojos se llenaron de una furia que nunca había visto antes. Mi yerno Rafael disparó sin piedad. ¿Por qué eres tan egoísta? Solo piensas en ti misma. Las palabras cayeron como piedras sobre mi cabeza. Yo no dije nada. No grité. No lloré. Simplemente tomé mi bolso y salí de mi propia casa mientras ellos seguían lanzando acusaciones a mi espalda. A la mañana siguiente, ellos aparecieron en mi puerta con los niños, como siempre, confiados, seguros de que yo había cedido durante la noche, seguros de que el peso de la culpa me había quebrado como todas las veces anteriores. Pero todo lo que encontraron fue una nota pegada en la puerta. Y después de leerla, después de entender lo que yo había hecho, comenzaron a gritar. Pero antes de contarte qué decía esa nota, antes de que entiendas por qué tuve que desaparecer en plena madrugada, necesitas saber algo. Esto no empezó ese día. Esto venía construyéndose durante años. Cada llamada de emergencia. Cada plan mío cancelado. Cada vez que mi vida se ponía en pausa para que la de ellos pudiera seguir avanzando. Mi nombre es Ángela. Tengo 60 años. Soy viuda desde hace 3 años. Y durante los últimos 5, he sido la solución automática para cada problema de mi hija Amanda. ¿Necesita quien recoja a los niños de la escuela? Yo. ¿Necesita quien se quede con ellos cuando tienen fiebre? Yo. ¿Necesita quien cancele sus propios planes porque los de ella cambiaron? Siempre yo. No es que no ame a mis nietos. Los amo con una intensidad que duele. Pero en algún momento, el amor se convirtió en obligación. Y la obligación se convirtió en abuso. Sí, abuso. Porque cuando alguien toma tu tiempo sin preguntar, cuando asume que tu vida es menos importante que la suya, cuando te castiga emocionalmente por decir que no, eso tiene un nombre. Esta vez era diferente. Esta vez yo tenía planes reales. Un crucero por el Caribe. 15 días que había estado planeando durante 8 meses. $2,300 ahorrados centavo por centavo de mi pensión. Cada dólar guardado con una ilusión que me mantenía despierta por las noches. La ilusión de tocar esa agua turquesa. De sentarme en una cubierta al atardecer. De recordar a mi esposo sin que el recuerdo me rompiera por dentro. Ese viaje era más que vacaciones. Era una promesa. Mi esposo y yo habíamos soñado con ese crucero durante años. Teníamos el folleto pegado en el refrigerador. Marcábamos los destinos que queríamos visitar. Planeábamos qué excursiones haríamos juntos. Pero él murió antes de que pudiéramos comprar los boletos. Un infarto masivo. Una mañana como cualquier otra. Y de repente, ya no estaba. Durante 3 años, guardé luto de la forma más silenciosa posible. Cociné. Limpié. Cuidé nietos. Sonreí cuando era necesario. Pero por dentro, estaba muriendo también. Hasta que un día, mirando ese folleto amarillento en el refrigerador, tomé una decisión. Iba a hacer ese viaje. Por él. Por mí. Por la mujer que había dejado de ser cuando me convertí solo en mamá, solo en abuela, solo en la persona que resuelve problemas ajenos. Le conté a Amanda hace 4 meses. Me senté con ella en esta misma sala. Le mostré el itinerario impreso. Le hablé de las excursiones a playas escondidas. De las noches de música en vivo. Del spa incluido. Ella sonrió. Me abrazó. Me dijo que me lo merecía. Que era hermoso que finalmente hiciera algo para mí. Hermoso. Merecido. Necesario. Esas fueron sus palabras exactas. Yo sentí alivio. Un alivio tan profundo que casi lloré ahí mismo. Pensé que tal vez, finalmente, mi hija estaba creciendo. Que estaba entendiendo que yo también era una persona con sueños, con necesidades, con derecho a existir más allá de mi utilidad. Qué tonta fui. Qué ingenua. Qué ciega. 3 semanas antes de mi viaje, Amanda apareció en mi puerta. Eran las 10 de la mañana de un sábado. Traía a los niños con ella. Los 2 corrieron hacia mí gritando abuela, abuela, con esa alegría pura que solo los niños tienen.
Los abracé. Los besé. Les di las galletas que siempre guardo en el frasco de cerámica verde. Mientras ellos corrían hacia el jardín, Amanda se sentó en el sofá. Sin que la invitara. Sin preguntar si tenía tiempo. Se sentó y respiró profundo con esa expresión que yo ya conocía demasiado bien. Esa mezcla de determinación y fingida vulnerabilidad. Ese gesto que decía voy a pedirte algo y ya sé que no me vas a decir que no. Empezó hablando despacio. Con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo. Me dijo que Rafael y ella habían estado muy estresados últimamente. Que el trabajo los estaba consumiendo. Que la rutina con los niños era agotadora. Que necesitaban tiempo para ellos como pareja. Reconectar. Respirar. Yo asentí. Hasta ahí todo sonaba razonable. Incluso me pareció sano que quisieran cuidar su matrimonio. Entonces soltó la bomba. Habían reservado un resort en Cancún. Todo incluido. 15 días. Ya estaba pagado. $3,200 no reembolsables. Las fechas ya estaban confirmadas. Y esas fechas, qué increíble casualidad, coincidían exactamente con mi crucero. Del 12 al 27 de julio. Los mismos días. Las mismas 2 semanas que yo llevaba esperando durante 8 meses. Me quedé en silencio. Mirándola. Esperando que dijera algo más. Que dijera, pero ya encontramos quien cuide a los niños, o queríamos avisarte por si conoces alguna niñera confiable. Pero no. Ella me miraba con esa expectativa tranquila. Como si la conclusión fuera obvia. Como si mi respuesta ya estuviera escrita en piedra antes de que yo abriera la boca. Sentí algo frío recorrerme la espalda. Traté de mantener la voz calmada. Le dije a Amanda, tú sabes que yo tengo mi viaje esas fechas. Ella parpadeó como si acabara de recordarlo. Ay, mamá, es cierto. Tu crucero. Lo dijo con ese tono. Ese tono que convertía mi viaje en algo pequeño. Algo negociable. Algo menos importante que el de ellos. Siguió hablando antes de que yo pudiera responder. Me explicó que habían buscado opciones. Que las guarderías de verano estaban completamente llenas. Que habían llamado a 5 niñeras profesionales y todas cobraban entre $150 y $200 por día. $3,000 por 15 días. Imposible. Demasiado caro. Y además, me dijo mirándome directo a los ojos, los niños no se sentían cómodos con extraños. Tú eres la única en quien confiamos, mamá. La única con quien ellos se sienten seguros. Lo dijo como si fuera un cumplido. Como si estar disponible para resolver sus problemas fuera un honor. Como si mi confiabilidad fuera exactamente lo que me hacía prescindible cuando se trataba de mis propios planes. Respiré profundo. Sentí las palabras formándose en mi garganta. Palabras que había practicado frente al espejo durante años, pero nunca había tenido el valor de decir en voz alta. Amanda, yo no puedo. Tengo mi viaje. Llevo meses planeándolo. Ya pagué todo. Mi voz sonó más firme de lo que esperaba. Casi me sorprendí a mí misma. Ella frunció el ceño. Mamá, pero nosotros también ya pagamos. Y pagamos mucho más que tú. Ahí estaba. La comparación. Como si el valor de un plan se midiera en dólares. Como si mis $2,300 fueran menos importantes que sus 3,200. Como si el sacrificio se calculara solo en cifras y no en sueños aplazados. Le expliqué que no era cuestión de dinero. Que ese viaje significaba algo para mí. Que lo había prometido. Que necesitaba hacerlo. Ella suspiró con esa impaciencia apenas contenida. Mamá, tú puedes hacer un crucero cualquier otro año. Nosotros ya pagamos esto. Ya está hecho. No podemos perder $3,200. Pero yo sí podía perder mis 2,300. Yo sí podía cancelar. Yo sí podía esperar otro año, y luego otro más hasta que mi vida se convirtiera en una espera eterna por un momento que nunca llegaría. Esa era la lógica. Mi tiempo era infinito. El de ellos era urgente. Intenté explicarle. Le hablé del significado de ese viaje. De la promesa que le hice a mi esposo. De los 3 años que llevaba guardando luto en silencio. De la necesidad de demostrarme a mí misma que todavía estaba viva.
que todavía tenía derecho a soñar, que todavía era algo más que una abuela de guardia permanente. Amanda me escuchó con esa expresión que usaba cuando fingía paciencia, cuando dejaba que yo terminara de hablar solo para poder decir lo que ya había decidido decir desde el principio. Mamá, yo entiendo que extrañes a papá. Todos lo extrañamos. Pero esto es egoísta. Rafael y yo trabajamos todo el año. Estamos agotados. Necesitamos estas vacaciones. Tú estás jubilada. Puedes viajar cuando quieras. Egoísta. Ahí estaba la palabra. La palabra que había estado flotando en el aire desde que empezó la conversación. La palabra que usaban siempre que yo intentaba poner un límite. Egoísta. Como si cuidar de mí misma fuera un acto de traición. Como si mi vida solo tuviera valor cuando estaba al servicio de los demás. Le dije que no. Solo eso. No puedo, Amanda. No voy a cancelar mi viaje. Mi voz seguía firme, pero sentía las manos temblando. Ella se puso de pie. Su rostro cambió. Se endureció. ¿No puedes o no quieres? Me preguntó con un tono filoso. Acusatorio. Como si hubiera una diferencia. Como si no querer fuera un crimen. No quiero, le dije. Y al decirlo sentí algo liberarse en mi pecho. No quiero cancelar mi viaje. No quiero poner mi vida en pausa otra vez. No quiero ser la solución automática cada vez que ustedes necesitan algo. Las palabras salieron más rápido de lo que planeaba. Más honestas. Más dolorosas. Amanda retrocedió como si la hubiera abofeteado. No puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Así es como nos ves? Como una carga. Su voz subió de volumen. Los niños dejaron de jugar en el jardín y nos miraron a través de la ventana con esos ojos grandes y confundidos. Traté de calmarla. De explicarle que no era eso. Que los amaba. Que amaba a mis nietos. Pero que también necesitaba amarme a mí misma. Que también necesitaba vivir. Ella negó con la cabeza. Tú no entiendes, mamá. Tú no entiendes lo que es criar hijos hoy en día. Tú tuviste tu vida. Tú viajaste con papá. Tú hiciste lo que quisiste. Ahora es nuestro turno. Ese argumento que había escuchado tantas veces. Como si mi pasado fuera una cuenta bancaria de la que ya había retirado todos mis derechos. Como si haber vivido antes significara que ahora me tocaba solo existir en función de otros. Como si la vida tuviera turnos y el mío ya hubiera terminado. Le recordé que yo también trabajé mientras la crié a ella. Que también tuve que hacer malabares entre mi empleo y la maternidad. Que su padre y yo nunca tuvimos ayuda de nadie. Que mis padres vivían en otro estado. Que lo hicimos solos. Siempre solos. Y aún así, nunca le pedí que me debiera nada. Exactamente, dijo ella con una sonrisa amarga. Tú lo hiciste sola. Y yo solo te estoy pidiendo que me ayudes a mí. ¿Eso es mucho pedir? ¿15 días? No puedes darme 15 días. Lo planteo como si fuera algo mínimo. Como si 15 días no fueran exactamente el tiempo que yo llevaba esperando. Los mismos 15 días. Las mismas fechas. Mi tiempo contra el de ella. Y según la lógica de Amanda, el de ella siempre pesaba más. Me mantuve firme. No. Amanda. Esta vez no puedo. Esta vez necesito que encuentren otra solución. Ella agarró su bolso con un movimiento brusco. Llamó a los niños. Ellos corrieron hacia ella con las caras manchadas de chocolate. Me miraron sin entender por qué su mamá estaba molesta. Por qué abuela no sonreía como siempre. Antes de irse, Amanda se detuvo en la puerta. Me miró con una mezcla de decepción y algo más oscuro. Algo que se parecía al desprecio. Voy a hablar con Rafael. Pero quiero que sepas que esto me decepciona mucho. Pensé que podía contar contigo. Siempre pensé que podía contar contigo. Y se fue, dejando esa frase colgando en el aire como una sentencia. Como una acusación disfrazada de tristeza. Cerré la puerta y me quedé ahí parada en el silencio de mi sala. Temblando. Sintiendo que acababa de hacer algo terrible. Pero también sintiendo, por primera vez en años, que había hecho algo necesario. Eso fue hace 3 semanas. Pensé que era el final de la conversación.
Estaba equivocada. Eso no fue el final. Fue apenas el comienzo. Porque Amanda no aceptó mi negativa. No la procesó. No la respetó. Para ella, mi no era solo un obstáculo temporal. Algo que podía desgastar con suficiente presión. Suficiente culpa. Suficiente manipulación. Y tenía 3 semanas para lograrlo. 3 semanas para quebrarme como había hecho tantas veces antes. Al día siguiente recibí un mensaje de texto. Mamá, pensé en lo que dijiste. Tienes razón en querer tu viaje. Pero ¿podrías al menos pensarlo un poco más? Los niños te extrañan. Adjuntó una foto. Mis nietos con caras tristes. Obviamente posada. Obviamente dirigida. Pero efectiva. Sentí la puñalada de culpa exactamente donde ella pretendía. No respondí de inmediato. Necesitaba pensar. Necesitaba ser fuerte. Pero 2 horas después llegó otro mensaje. Esta vez de Rafael. Ángela, Amanda está muy angustiada. No ha parado de llorar. Los niños preguntan por qué la abuela no quiere verlos. Esto está afectando a toda la familia. Leí el mensaje 3 veces. La construcción era perfecta. Yo era la causa del sufrimiento. Yo era quien estaba rompiendo a la familia. No ellos con su exigencia. Yo con mi negativa. Respondí con calma. Les expliqué otra vez que los amaba. Que esto no tenía nada que ver con no querer verlos. Que simplemente tenía un compromiso previo. Que entendía su situación, pero que ellos también necesitaban entender la mía. Sugerí que buscaran otras opciones. Les di números de agencias de niñeras. Les hablé de programas de campamento de verano. Les recordé que tenían 3 semanas para encontrar alternativas. La respuesta de Rafael fue inmediata. Esas opciones son carísimas y poco confiables. No vamos a dejar a nuestros hijos con extraños. Pensé que eras una abuela más comprometida. Comprometida. Otra palabra clave. Como si compromiso significara disponibilidad absoluta. Sacrificio permanente. Anulación total de mi propia vida. Durante los siguientes días, los mensajes continuaron. Amanda alternaba entre súplicas y acusaciones. Mamá, por favor, te necesitamos. Y luego, no puedo creer que valores más un viaje que a tu propia familia. Rafael era más directo. Más agresivo. Esto es ridículo. Estás actuando como una adolescente. Tienes 60 años. ¿Cuántos cruceros más crees que vas a poder hacer? Esa frase se me clavó profundo. Como si mi edad fuera exactamente la razón por la que debía quedarme quieta. Porque me quedaba poco tiempo, debía resignarme a no usarlo. Porque estaba vieja, debía conformarme con servir. La lógica era tan retorcida que casi me hizo reír. Casi. Intenté mantener la distancia. No responder a cada mensaje. No entrar en discusiones por teléfono. Pero ellos sabían dónde vivía. Y una semana antes de mi viaje, aparecieron sin avisar. Era domingo por la tarde. Yo estaba organizando mi maleta, doblando ropa, revisando mi pasaporte, emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Cuando sonó el timbre, supe quiénes eran antes de abrir. Ahí estaban los 4. Amanda con los ojos rojos. Rafael con expresión seria. Los niños cargando mochilas pequeñas. Mi corazón se aceleró. ¿Podemos pasar?, preguntó Amanda sin esperar respuesta. Entraron como una pequeña invasión. Los niños corrieron hacia la cocina buscando sus galletas. Amanda y Rafael se sentaron en la sala. Esta vez la energía era diferente. Más pesada. Más decidida. Rafael habló primero. Con ese tono que usaba cuando quería sonar razonable, pero que solo sonaba condescendiente. Ángela, necesitamos resolver esto. Ya probamos todas las opciones. Llamamos a todas las agencias. Todas piden entre $150 y $250 por día. Son más de $3.500 por 15 días. Es imposible. No podemos pagarlo. Le pregunté por qué no cancelaban su viaje entonces. Porque mi cancelación era la única solución posible. Amanda saltó como si hubiera estado esperando esa pregunta.
Porque nosotros ya pagamos $3,200 no reembolsables. Mamá, si cancelamos, perdemos todo. Tú puedes reagendar tu crucero. Nosotros no podemos recuperar nuestro dinero. Ahí estaba otra vez. La jerarquía del dinero. Como si mis $2,300 fueran monedas de juguete comparadas con sus 3,200. Como si el dolor de perder mi dinero fuera menos válido que el dolor de perder el suyo. Les expliqué que mi crucero tampoco era reembolsable. Que yo también perdería todo si cancelaba. Que había usado mis ahorros. Que ese dinero representaba meses de sacrificio. Rafael se inclinó hacia adelante. Su voz se endureció. Pero tú eres la abuela. Se supone que los abuelos ayudan. Para eso existe la familia. Para apoyarse. Tú tuviste ayuda cuando criaste a Amanda. Eso era mentira. Una mentira descarada. Mis padres nunca vivieron cerca. Nunca cuidaron a Amanda ni un solo día. Pero Rafael lo dijo con tanta seguridad que casi me hizo dudar de mi propia memoria. Nunca tuve ayuda, le dije mirándolo fijo. Mis padres vivían a 8 horas de distancia. Yo trabajaba a tiempo completo y criaba a Amanda sola mientras su padre viajaba por trabajo. Nadie me ayudó. Y aún así lo hice. Pero eso no significa que ahora me toque pagar una deuda eterna. Mi voz sonaba más fuerte de lo que pretendía. Más firme. Más molesta. Amanda empezó a llorar. Lágrimas reales esta vez. No el llanto manipulador de los mensajes. Llanto de frustración genuina. No entiendo por qué nos haces esto, mamá. ¿Qué te hicimos? ¿Por qué nos castigas? Sus palabras me golpearon. Porque esa era la narrativa que habían construido. Yo era la villana. Yo era quien estaba haciendo algo malo. No ellos por exigir. Yo por negarme. Intenté acercarme a ella. Ponerle la mano en el hombro. Pero se apartó. No me toques. No finjas que te importo si no estás dispuesta a ayudarme cuando realmente te necesito. El rechazo físico dolió más que las palabras. Miré a mis nietos jugando en la cocina. Ajenos al drama. Felices en su burbuja infantil. Y sentí el peso de la culpa cayendo sobre mí como una montaña. Rafael se puso de pie. Caminó hacia mí. Se paró demasiado cerca. Invadiendo mi espacio personal. Ángela, voy a ser muy claro. Necesitamos que cuides a los niños. No es una petición. Es una necesidad. Si no nos ayudas, vas a destruir las vacaciones que llevamos un año planeando. Vas a arruinar nuestro matrimonio porque estamos al límite del estrés. Y vas a demostrarles a tus nietos que tu diversión es más importante que ellos. Cada palabra era una bala, diseñada para destruir mi resolución, para hacerme sentir monstruosa, para convertir mi derecho a vivir en un acto de crueldad. Respiré profundo. Sentí las lágrimas queriendo salir, pero las contuve. Rafael, mi viaje no es diversión. Es una necesidad. Es algo que prometí. Es parte de mi sanación. Y no voy a cancelarlo. Su rostro se transformó. La máscara de razonabilidad cayó. Lo que quedó fue pura rabia. ¿Sanación? ¿Hablas de sanación? Tu esposo murió hace 3 años. Ángela. 3 años. Ya es hora de que superes eso y empieces a vivir para tu familia real. Para los que todavía estamos vivos. Para los que te necesitamos ahora. Las palabras salieron de su boca como veneno. Como si mi duelo tuviera fecha de caducidad. Como si 3 años fueran suficientes para borrar 40 años de matrimonio. Algo se rompió dentro de mí. Algo que venía agrietándose durante años, finalmente se hizo pedazos. Miré a Rafael con una claridad nueva. Con una frialdad que no sabía que tenía. Sal de mi casa, le dije. Mi voz era baja, pero llena de una autoridad que me sorprendió a mí misma. Sal de mi casa ahora. Él se rió. Una risa seca. Incrédula. ¿Me estás corriendo? ¿En serio? Amanda se puso de pie también. Mamá, estás exagerando. Rafael solo está siendo honesto. Honesto. Llamaban honestidad a la crueldad. Llamaban sinceridad al abuso emocional. Llamaban claridad a la manipulación más vil.
Quiero que se vayan, repetí. Los tres. Ahora. Los niños aparecieron en la puerta de la cocina, sintiendo la tensión, asustados por el tono de mi voz. Amanda los tomó de las manos con un movimiento brusco, dramático, como si los estuviera protegiendo de mí. Vámonos, niños. La abuela necesita estar sola. Aparentemente eso es más importante que ustedes. Se fueron dando un portazo. El sonido reverberó en las paredes de mi casa. En el silencio que quedó después, me senté en el sofá y finalmente dejé salir las lágrimas. Lloré por una hora completa. Lloré por la hija que pensé que tenía y la hija que realmente era. Lloré por la relación que había perdido en algún punto del camino sin darme cuenta. Lloré porque incluso en ese momento, incluso después de todo lo que habían dicho, una parte de mí todavía consideraba cancelar el viaje. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama pensando en sus palabras, en la acusación de egoísmo, en la forma en que habían usado a los niños como arma emocional, en cómo Rafael se había atrevido a ponerle fecha límite a mi dolor. Pero sobre todo, pensaba en un patrón que finalmente estaba viendo con claridad. Esto no era nuevo. Esto había estado pasando durante años. Solo que antes yo siempre cedía antes de que llegara a este punto. Recordé todas las veces que había cancelado planes para cuidar a los niños. La clase de pintura que dejé porque Amanda necesitaba que los recogiera de la escuela 3 veces por semana. El grupo de lectura al que renuncié porque los martes eran el día que ella tenía citas médicas. El viaje a visitar a mi hermana que pospuse porque era el cumpleaños del niño mayor y necesitaban que yo decorara la fiesta. Cada vez había una razón. Cada vez era una emergencia. Cada vez yo era la única solución. Y cada vez que decía que sí, les enseñaba que mi tiempo no tenía valor. Que mis planes eran negociables. Que presionarme funcionaba. Yo había creado este monstruo. Yo había permitido que mi disponibilidad se convirtiera en obligación. Y ahora, la primera vez que intentaba poner un límite real, ellos no sabían cómo procesarlo. No sabían cómo aceptarlo. Porque nunca les había enseñado que yo también tenía derecho a decir que no. Los siguientes días fueron un silencio absoluto. Ni mensajes. Ni llamadas. Nada. Era un silencio castigador. Un silencio diseñado para hacerme sentir culpable. Para hacerme extrañarlos tanto que yo misma los llamara rogando perdón. Ofreciendo quedarme con los niños. Cancelando mi viaje. Pero esta vez no lo hice. Esta vez dejé que el silencio existiera sin tratar de llenarlo. 5 días antes de mi crucero, recibí un mensaje de Amanda. Mamá, encontramos una solución. Rafael pidió que su hermana viniera desde Phoenix. Ella va a quedarse en nuestra casa cuidando a los niños. Nos está cobrando $1,000 más los pasajes de avión. En total nos va a costar $2,200 extra. Espero que estés feliz. Espero que tu crucero valga lo que nos costó. Leí el mensaje 5 veces, tratando de encontrar aunque fuera una pizca de comprensión, de madurez, de reconocimiento de que ellos también tenían responsabilidad en esto. Pero no había nada. Solo resentimiento. Solo la presentación de la factura emocional. Como si yo les debiera esos $2,200. Como si fuera mi culpa que tuvieran que pagar por el cuidado de sus propios hijos. Respondí con calma. Me alegra que encontraran una solución. Les deseo unas vacaciones hermosas. No me disculpé. No ofrecí dinero. No acepté la culpa que intentaban ponerme encima. Y eso, aparentemente, fue la gota que derramó el vaso. Porque 3 días antes de mi viaje, aparecieron en mi casa otra vez. Esta vez sin los niños. Esta vez con una energía completamente diferente. Era temprano en la mañana. Las 7:30. Yo estaba tomando café en la cocina cuando escuché golpes en la puerta. Golpes fuertes. Insistentes. Casi agresivos. Abrí y ahí estaban. Amanda con el rostro rojo de rabia. Rafael con los brazos cruzados y una expresión de desprecio absoluto. No esperaron invitación. Entraron empujándome casi sin querer. Necesitamos hablar, dijo Amanda. Su voz temblaba de emoción contenida. Necesitamos que entiendas lo que has causado.
Cerré la puerta y la seguí a la sala. Mi corazón latía rápido, pero mantuve la compostura. Estoy escuchando, les dije manteniéndome de pie. No iba a sentarme. No iba a ponerme en una posición vulnerable. Rafael empezó. La hermana de Amanda canceló. Ayer. Dijo que su hijo se enfermó y no puede venir. Ahora no tenemos a nadie. Absolutamente nadie. Las agencias no tienen disponibilidad para estos días. Los campamentos están llenos. Llamamos a cada contacto que tenemos y nadie puede ayudarnos. ¿Sabes lo que eso significa? Hizo una pausa dramática, esperando que yo dijera algo, que ofreciera la solución que ellos querían. Pero me quedé callada, mirándolos, esperando. Significa, continuó Amanda, que vamos a tener que cancelar nuestro viaje. $3,200 tirados a la basura. Un año de planificación destruido. Y todo porque tú no quisiste ayudarnos. La palabra quisiste resonó en la habitación. Como si fuera cuestión de voluntad. Como si yo tuviera el poder pero simplemente eligiera no usarlo por maldad. Por capricho. Por crueldad. Yo también tengo un viaje, les recordé con voz tranquila. Yo también planifiqué. Yo también pagué. Ustedes sabían de mis planes desde hace meses. Pero tú eres la abuela, gritó Amanda. Finalmente soltando toda la frustración contenida. Se supone que los abuelos sacrifican cosas por sus nietos. Se supone que la familia viene primero. ¿Qué clase de abuela eres tú que prefieres un estúpido barco a tus propios nietos? Las palabras me golpearon como bofetadas. Pero algo había cambiado en mí durante esos días de silencio. Algo se había endurecido. Se había fortalecido. Ya no sentía solo culpa. Sentía también indignación. Sentía rabia. Sentía la claridad de saber que tenía razón. Soy la clase de abuela que también es una persona, respondí. Mi voz subió de volumen por primera vez. Soy la clase de abuela que tiene derecho a una vida propia. Que no existe solo para resolver sus problemas. Rafael dio un paso hacia mí. Demasiado cerca otra vez. Usando su altura para intimidar. Eres una egoísta. Eso es lo que eres. Una vieja egoísta que solo piensa en sí misma. Tu esposo debe estar revolcándose en su tumba viendo en qué te has convertido. Sus palabras eran tan viles, tan calculadamente crueles, que por un momento me quedé sin aire en los pulmones. Mencionar a mi esposo. Usar su memoria como arma. Sugerir que él estaría decepcionado de mí. Fue demasiado. Fue el límite que no sabía que tenía. Sentí algo frío y duro formarse en mi pecho. Algo que se parecía al odio. Sal de mi casa, le dije con una voz que no reconocí como mía. Sal ahora o llamo a la policía. Él se rió. Una risa horrible. Llena de desprecio. ¿La policía? ¿Por qué? ¿Por decirte la verdad? Eres patética. Amanda puso su mano en el brazo de Rafael. No para detenerlo. Para solidarizarse con él. Para mostrarme que estaban unidos contra mí. Que yo era el enemigo común. Mamá, dijo con una voz fría que nunca le había escuchado, si no cancelas tu viaje y cuidas a los niños, no nos vuelvas a hablar. No quiero una madre que abandona a su familia cuando más la necesita. No quiero que mis hijos crezcan pensando que está bien ser tan egoísta. Así que decides. Tu crucero o tu familia. Pero no puedes tener ambos. El ultimátum flotó en el aire entre nosotros. Pesado. Definitivo. Inapelable. Era una amenaza clara. O me sometía o los perdía. Esa era la elección que me daban. Y en ese momento, mirándolos ahí parados en mi sala con sus caras llenas de rabia y derecho, tomé una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Elijo mi viaje, dije. Las palabras salieron tranquilas. Seguras. Sin temblor. Amanda parpadeó como si no hubiera escuchado bien. ¿Qué? Preguntó. Elijo mi viaje, repetí más fuerte. Elijo mi vida. Elijo mis planes. Elijo respetarme a mí misma. Y si eso significa perderte, entonces supongo que te pierdo. El rostro de Amanda se puso completamente rojo. Sus ojos se abrieron enormes.
Su boca se torció en una mueca de incredulidad y furia. «¿Cómo te atreves?», susurró. Luego gritó: «¿Cómo te atreves?». Rafael la tomó del brazo. Esta vez sí, para detenerla. Porque Amanda había dado un paso hacia mí con las manos convertidas en puños. «Vámonos», le dijo Rafael. Pero antes de irse se volteó hacia mí. Me miró con un desprecio tan puro que sentí su peso físico. «¿Por qué eres tan egoísta? Solo piensas en ti misma». Las mismas palabras que usaría después en mi puerta. Las palabras que ya había practicado. Las palabras diseñadas para destruirme. Pero no dije nada. No respondí. No me defendí. Simplemente tomé mi bolso de un sillón donde lo había dejado. Lo puse sobre mi hombro. Y caminé hacia la puerta. La abrí. Y salí de mi propia casa dejándolos ahí parados. Escuché a Amanda gritar mi nombre. Escuché a Rafael soltar una maldición. Pero no me detuve. Subí a mi auto. Arranqué. Y me fui. Conduje sin rumbo durante 2 horas. Las manos me temblaban sobre el volante. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. No podía creer lo que acababa de hacer. Había dejado mi propia casa. Había caminado hacia afuera mientras mi hija me gritaba. Había elegido. Finalmente había elegido. Y la sensación era una mezcla extraña de liberación y terror absoluto. Me estacioné en el parque donde solía llevar a Amanda cuando era niña. El mismo parque donde la empujaba en los columpios. Donde le enseñé a andar en bicicleta. Donde celebramos su 7º cumpleaños con una piñata que yo misma hice. Me senté en una banca y dejé que las lágrimas salieran. Lloré por todo. Por la relación que había perdido. Por la hija que no reconocía. Por los años que había pasado convirtiéndome en alguien tan disponible que dejé de ser visible. Pero en medio del llanto, también sentí algo más. Algo pequeño pero real. Sentí orgullo. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. Porque no había cedido. Porque había mantenido mi palabra. Porque me había defendido incluso cuando me costaba todo. Limpié mis lágrimas y saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas de Amanda. 12 mensajes. Los ignoré todos. Apagué el teléfono y respiré el aire fresco del parque. Pasé el resto del día en un café, leyendo un libro que había comprado para el viaje. Tratando de distraerme. Tratando de no pensar en lo que vendría después. Porque sabía que esto no había terminado. Conocía a mi hija. Conocía su incapacidad para aceptar un no como respuesta final. Esto era solo el principio de algo más grande. Algo que todavía no podía imaginar completamente. Volví a mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Las luces estaban apagadas. La puerta estaba cerrada como la había dejado. Entré con cuidado, medio esperando encontrarlos todavía ahí dentro. Pero la casa estaba vacía. Silenciosa. Solo quedaba el eco de los gritos. El peso de las palabras crueles que se habían dicho en esas paredes. Me serví una copa de vino. Me senté en el sofá. Y encendí mi teléfono. Los mensajes de Amanda eran un ciclo predecible. Primero furia. No puedo creer que nos hayas dejado ahí como si fuéramos basura. Eres la peor madre del mundo. Luego intentos de manipulación. Los niños están llorando preguntando por qué la abuela los odia. Después amenazas veladas. Espero que estés preparada para las consecuencias de tus acciones. Y finalmente, silencio. El último mensaje había sido hace 4 horas. Respondí solo uno. El de los niños llorando. No odio a mis nietos. Los amo profundamente. Pero amar no significa desaparecerme a mí misma. Espero que algún día lo entiendas. Apreté enviar y volví a apagar el teléfono. Necesitaba silencio. Necesitaba paz. Necesitaba prepararme mentalmente para lo que sabía que venía. Porque ellos no iban a rendirse. No todavía. Los siguientes 2 días fueron extrañamente tranquilos. No hubo más mensajes. No hubo más llamadas. No hubo visita sorpresa. Era como si hubieran aceptado finalmente mi decisión. Como si hubieran encontrado otra solución y simplemente hubieran seguido adelante con sus vidas. Yo quería creerlo.
Quería pensar que tal vez, solo tal vez, habían madurado de repente. Pero en el fondo sabía que algo se estaba cocinando. Terminé de empacar mi maleta. Revisé mi itinerario por 10ª vez. Confirmé mi transporte al aeropuerto. Todo estaba listo. Mi vuelo salía a las 6 de la mañana del día siguiente. Un vuelo temprano hacia Miami, donde abordaría el crucero. 15 días de sol, mar, y la oportunidad de finalmente respirar. De finalmente ser solo Ángela. No mamá. No abuela. Solo yo. Esa noche me acosté temprano. Puse la alarma para las 3 de la mañana. Necesitaba estar en el aeropuerto a las 4:30. Cerré los ojos sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Mañana comenzaría mi viaje. Mañana cumpliría la promesa que le hice a mi esposo. Mañana demostraría que todavía estaba viva. Que todavía valía algo más allá de mi utilidad para otros. Me desperté a las 2:30 de la madrugada. Media hora antes de la alarma. El corazón me latía rápido. Había soñado algo que ya no recordaba, pero que me dejó con una sensación de urgencia. Me levanté. Me duché. Me vestí con ropa cómoda para el vuelo. Bajé mi maleta. Revisé que tuviera mi pasaporte, mi identificación, mis boletos impresos. Todo estaba ahí. Todo estaba listo. A las 3:15 llamé al taxi que había reservado. Me confirmaron que llegaría en 20 minutos. Perfecto. Me senté en la sala a esperar, mirando mi casa en la penumbra de la madrugada, sintiendo algo que no había sentido en años. Libertad. Anticipación. La emoción de saber que estaba a punto de hacer algo solo para mí. Algo que nadie podía arrebatarme. Algo que era completamente mío. El taxi llegó puntual. Subí mi maleta. Cerré la puerta de mi casa con llave. Y fue en ese momento, parada en mi entrada a las 3:30 de la madrugada, que tomé una decisión adicional. Una decisión que no había planeado, pero que de repente me pareció absolutamente necesaria. No iba a estar aquí cuando ellos vinieran. Porque sabía que vendrían. Conocía a Amanda. Conocía su terquedad. Su negativa a aceptar límites. Ellos aparecerían en mi puerta mañana por la mañana. Temprano. Probablemente a las 7 cuando supieran que ya no podría irme al aeropuerto. Llegarían con los niños. Con sus maletas. Listos para dejarlos aquí sin importar lo que yo dijera. Intentarían forzar la situación. Pondrían a los niños en medio. Me harían elegir entre dejarlos literalmente abandonados en mi puerta o cancelar mi viaje en el último minuto. Pero yo no estaría aquí. Ellos tocarían el timbre y nadie respondería. Golpearían la puerta y encontrarían silencio. Llamarían a mi teléfono y no obtendrían respuesta. Y entonces verían la nota. La nota que estaba a punto de escribir. La nota que cambiaría todo. Saqué una hoja de papel de mi bolso. Una pluma. Y ahí, parada en mi entrada con el taxi esperando, escribí: Amanda y Rafael, no estoy aquí. Ya me fui. Tomé un vuelo más temprano porque sabía que intentarían esto. Sabía que vendrían con los niños pensando que podrían dejarlos aquí sin mi consentimiento. Que podrían forzarme a cuidarlos presentándose sin alternativa. Pero no voy a permitirlo. Me fui a mi viaje. El viaje que planifiqué durante meses. El viaje que ustedes sabían que era importante para mí. El viaje que decidieron ignorar porque sus planes siempre son más importantes que los míos. Hice una pausa. Las manos me temblaban, pero continué escribiendo. Esto no es abandono. Esto es un límite. Algo que debí poner hace años. Ustedes son adultos. Son padres. Sus hijos son su responsabilidad, no la mía. Amarlos no significa estar disponible 24/7. No significa cancelar mi vida cada vez que la de ustedes se complica. No significa desaparecer como persona para existir solo como recurso. Respiré profundo y seguí. Adjunto una lista de agencias de cuidado infantil con disponibilidad inmediata. Adjunto números de servicios de niñera de emergencia. Adjunto información sobre campamentos de día que aceptan inscripciones de último minuto. Todo tiene un costo, sí. Porque cuidar niños es un trabajo. Un trabajo que yo he hecho gratis durante 5 años mientras ustedes asumían que mi tiempo no valía nada. Ahora les toca pagar.
Les toca valorar. Les toca resolver. Escribí más rápido ahora. Las palabras salían con una claridad que me sorprendía. No me llamen. No me escriban. No intenten hacerme sentir culpable. Ya tomé mi decisión. Y esta decisión no es negociable. Estaré de vuelta en 15 días. Cuando regrese, podemos hablar. Podemos establecer límites claros y saludables. Podemos construir una relación basada en respeto mutuo. ¿O no? Esa decisión es de ustedes. Doblé la nota. La metí en un sobre. Y la pegué en la puerta con cinta adhesiva. Grande. Visible. Imposible de ignorar. Luego saqué mi teléfono y escribí un último mensaje. No para Amanda. Para una vecina de confianza. La señora Carolina, una mujer de 70 años que vivía 3 casas más abajo. Le expliqué la situación brevemente. Le pedí que si veía a mi hija y su familia en mi puerta mañana, no les dijera nada. Que solo los dejara descubrir la nota por sí mismos. Carolina respondió inmediatamente a pesar de la hora. Tranquila, querida. Disfruta tu viaje. Te lo mereces. Y no te preocupes, no diré una palabra. Aunque tal vez observe desde mi ventana. Esto suena interesante. Su mensaje me hizo sonreír por primera vez en días. Al menos alguien entendía. Al menos alguien no me veía como un monstruo por elegirme a mí misma. Subí al taxi. Le di la dirección del aeropuerto al conductor. Y mientras nos alejábamos de mi casa en la oscuridad de la madrugada, sentí algo liberarse en mi pecho. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Miré por la ventana las calles vacías. Las luces amarillas de los postes. El mundo dormido mientras yo escapaba hacia mi propia vida. El aeropuerto estaba sorprendentemente lleno para las 4 de la mañana. Familias con niños somnolientos. Ejecutivos con maletines. Parejas jóvenes emocionadas por sus vacaciones. Documenté mi equipaje. Pasé por seguridad. Y me senté en la puerta de embarque con mi café y una sensación de irrealidad. Lo había hecho. Realmente lo había hecho. Me había ido. Había puesto un límite tan grande que no había vuelta atrás. Encendí mi teléfono solo para avisar a algunas amigas que ya estaba en el aeropuerto. Que todo había salido bien. Que finalmente estaba haciendo el viaje. Los mensajes de apoyo empezaron a llegar. Mujeres que me conocían. Que sabían lo difícil que había sido llegar hasta aquí. Que entendían el peso de elegirse a una misma cuando toda tu vida te enseñaron a elegir a otros primero. Mi amiga Marta escribió: Estoy tan orgullosa de ti. Disfruta cada segundo. Te lo ganaste. Otra amiga, Antonia, fue más directa. Ya era hora. Amanda necesitaba este límite desde hace años. Ahora apaga ese teléfono y no lo prendas hasta que estés en medio del océano. Tenía razón. Apagué el teléfono. Lo guardé en el fondo de mi bolso. Y me prometí a mí misma no encenderlo hasta que el barco estuviera navegando. El vuelo a Miami fue tranquilo. 3 horas durante las cuales dormí por primera vez en días sin sobresaltos. Sin pesadillas. Sin despertarme con el corazón acelerado pensando en qué más podrían decirme. Cuando aterrizamos, el sol ya estaba alto. El calor de Florida me golpeó apenas salí del aeropuerto. Un calor húmedo que olía a sal y promesas. Tomé el transporte al puerto. Y ahí estaba. El crucero. Enorme. Blanco. Brillando bajo el sol como algo salido de un sueño. Hice el check-in. Me dieron mi tarjeta de embarque. Mi pulsera de identificación. Un mapa del barco. Subí por la pasarela sintiendo las piernas temblar. No de miedo. De emoción pura. De la sensación de estar haciendo algo que durante años pareció imposible. Encontré mi camarote. Pequeño pero perfecto. Con una ventana que daba al océano. Dejé mi maleta. Me tiré en la cama. Y lloré. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio. De victoria. De haber llegado. El barco zarpó a las 5 de la tarde. Yo estaba en la cubierta viendo cómo el puerto se hacía cada vez más pequeño. Cómo la ciudad se convertía en una línea en el horizonte. Cómo finalmente solo quedaba agua. Agua azul interminable en todas direcciones.
Y yo ahí, sola, libre, viva. Pensé en mi esposo, en cómo le hubiera encantado este momento, en cómo estaría orgulloso de mí por finalmente hacerlo, por finalmente elegir vivir en lugar de solo sobrevivir. Esa noche cené sola en uno de los restaurantes del barco. Pedí vino, pedí postre, me permití disfrutar sin culpa, sin pensar en cuánto costaba, sin calcular si merecía ese lujo. Solo disfruté. Y fue extraño, porque llevaba tanto tiempo negándome cosas que había olvidado cómo se sentía simplemente recibir, simplemente tomar, simplemente existir en un espacio sin tener que justificar mi presencia. Al segundo día encendí mi teléfono por un momento, solo para avisar que había llegado bien, que estaba a salvo. Tenía 63 mensajes. No los leí. No podía. No todavía. Escribí un mensaje general. Llegué bien. Estoy disfrutando. Nos vemos en 2 semanas. Y volví a apagarlo. Carolina me había escrito también. Tu hija llegó esta mañana a las 7 en punto. Con los niños. Con maletas. Tal como predijiste. Leyeron la nota. Comenzaron a gritar. Fue todo un espectáculo. Pero se fueron después de media hora. Tranquila. Disfruta el mar. Leí su mensaje 3 veces, intentando imaginar la escena. Amanda llegando confiada, segura de que yo estaría ahí, que cedería como siempre. Rafael probablemente con esa sonrisa de suficiencia. Los niños cargando sus mochilas. Todos listos para forzar la situación. Y entonces la nota. La ausencia. La realización de que esta vez yo realmente me había ido. De que esta vez no había vuelta atrás. Me pregunté cómo habrían reaccionado los niños. Si les habrían explicado la verdad o si les habrían dicho que la abuela los había abandonado. Me pregunté si Amanda había llorado o solo había gritado. Si Rafael había pateado mi puerta o solo había maldecido en voz baja. Me pregunté si en algún momento, aunque fuera por un segundo, habían considerado que tal vez ellos también tenían parte de responsabilidad en esto. Pero luego dejé de preguntarme. Porque no importaba. No ahora. Ahora estaba en medio del océano. Rodeada de agua y cielo y posibilidades. Ahora estaba cumpliendo una promesa. Ahora estaba viviendo. Pasé los días siguientes en una rutina deliciosa. Despertaba sin alarma. Desayunaba en la cubierta viendo el amanecer. Leía libros que había comprado hace meses y nunca había tenido tiempo de abrir. Iba a las clases de baile que ofrecía el barco. Me sentaba en el jacuzzi mirando las estrellas. Conocí gente. Otras mujeres viajando solas. Algunas viudas como yo. Otras divorciadas. Otras simplemente cansadas de esperar a que alguien más las acompañara en sus sueños. Compartimos historias. Historias de límites rotos y límites finalmente puestos. Historias de culpa y liberación. Historias de hijas que no entendían y madres que ya no podían seguir doblándose. No estaba sola en esto. Eso fue lo más revelador. No estaba sola. Una mujer llamada Noemi, de 65 años, me contó que había cancelado 3 viajes en 2 años porque su hijo siempre tenía una emergencia. Siempre necesitaba que ella cuidara a sus hijos. Siempre en el último minuto. Hasta que un día ella simplemente se fue sin avisar. Dejó una nota similar a la mía. Y ahora, 2 años después, su relación con su hijo era mejor que nunca. Porque finalmente él había aprendido a verla como persona. No como recurso. Al principio me odió, me dijo mientras tomábamos café en la cubierta. Me llamó egoísta. Me dijo que lo había decepcionado. Que no reconocía a su madre. ¿Y sabes qué le dije? Negué con la cabeza. Ella sonrió. Le dije, bien. Porque la madre que conocías era una mujer que se había perdido a sí misma tratando de complacer a todos. Y esa mujer ya no existe. Esta nueva versión respeta sus propios límites. Y si eso te decepciona, el problema no soy yo. Sus palabras resonaron en mí. Porque eso era exactamente lo que yo había hecho. La Ángela que Amanda conocía ya no existía. Esa Ángela que decía sí a todo. Que cancelaba planes. Que se disculpaba por tener necesidades. Esa Ángela había muerto.
y en su lugar había nacido alguien nuevo. Alguien que todavía estaba aprendiendo a ser fuerte, pero que ya no estaba dispuesta a ser invisible. En la quinta noche del crucero, durante una cena formal, conocí a un hombre llamado Miguel. Viudo también. 70 años. Sonrisa amable. Conversación fácil. No hubo romance. Solo compañía. Solo la facilidad de hablar con alguien que entendía la extraña libertad de estar solo después de décadas de estar acompañado. Bailamos esa noche. Y fue hermoso. No porque significara algo, sino porque hacía años que no bailaba. Años que no me permitía ese tipo de alegría simple. Miguel me contó que su esposa había muerto hace 5 años. Que los primeros 3 años apenas sobrevivió. Que sus hijos lo trataban como si fuera frágil. Como si fuera a romperse en cualquier momento. Como si necesitara supervisión constante. Me convertí en su proyecto, me dijo. En lugar de ser su padre, era su responsabilidad. Su carga. Y eso fue peor que la soledad. Le pregunté cómo había cambiado eso. Cómo había recuperado su vida. Él sonrió. Un día simplemente me fui. Como tú. Reservé un viaje. No les avisé hasta el día anterior. Y cuando intentaron detenerme, les dije que o me respetaban como adulto capaz de tomar mis propias decisiones o dejaban de visitarme. Fue duro, pero necesario. Ahora tengo una relación con ellos basada en respeto, no en lástima. Esa palabra, respeto, era lo que había faltado en mi relación con Amanda. Ella no me respetaba. Me quería. Me necesitaba. Me usaba. Pero no me respetaba. No respetaba mi tiempo. Mis planes. Mis sueños. Mi derecho a existir como algo más que su solución de emergencia. El crucero llegó a su primer puerto en las Bahamas al 6º día. Una isla pequeña con playas de arena tan blanca que parecía irreal. El agua era de un color turquesa transparente que nunca había visto en fotografías. Era más hermoso de lo que cualquier imagen podía capturar. Bajé del barco con un grupo de personas que había conocido. Caminamos por la playa. Nos metimos al agua. Y por primera vez en 3 años, sentí algo parecido a la paz absoluta. Me paré en el agua hasta las rodillas dejando que las olas me golpearan suavemente. Cerré los ojos. Y le hablé a mi esposo. Le dije que lo había logrado. Que finalmente había hecho el viaje que prometimos hacer juntos. Que lo extrañaba pero que ya no me dolía tanto. Que estaba aprendiendo a vivir con su ausencia en lugar de morir lentamente a causa de ella. Le dije que esperaba que estuviera orgulloso. Que esperaba que entendiera por qué había tenido que alejarme de nuestra hija para encontrarme a mí misma. Abrí los ojos y el sol me golpeó la cara. Cálido. Real. Vivo. Y supe que él hubiera estado orgulloso. Supe que él nunca hubiera querido que yo me convirtiera en lo que me había convertido. Una sombra. Un recurso. Una mujer que existía solo para servir. Él me había amado porque yo era fuerte. Porque tenía sueños. Porque era completa. Y en algún momento después de su muerte, había olvidado todo eso. Esa noche, de vuelta en el barco, finalmente decidí encender mi teléfono por más tiempo. Necesitaba saber qué había pasado. Necesitaba enfrentar lo que fuera que me esperaba del otro lado. Los mensajes empezaron a llegar en cascada. Primero los de Amanda. Docenas. Un ciclo completo de emociones condensado en texto. Furia. Súplica. Manipulación. Culpa. Amenaza. Y finalmente, algo diferente. El mensaje más reciente era de hace 2 días. Decía: mamá, necesitamos hablar. No puedo creer lo que hiciste, pero creo que empiezo a entender por qué lo hiciste. Rafael y yo tuvimos que solucionar todo solos. Fue caótico. Fue costoso. Pero lo hicimos. Los niños están bien. Están con una niñera que encontramos. Una profesional. Es cara, pero está haciendo un buen trabajo. Todavía estoy molesta contigo. Pero tal vez cuando regreses podamos hablar. Leí el mensaje 5 veces buscando el truco. Buscando la manipulación escondida. Pero no la encontré. Solo encontré algo parecido a un reconocimiento. No una disculpa. Todavía no.
pero un reconocimiento de que habían tenido que resolver, de que habían podido resolver, de que tal vez, solo tal vez, yo no era tan indispensable como ellos habían creído. Había otros mensajes también. De Rafael. Estos eran diferentes. Más duros. Más resentidos. No sé qué clase de juego estás jugando, Ángela, pero esto es ridículo. Amanda está devastada. Los niños preguntan por ti constantemente. Espero que tu crucero valga el daño que estás causando. No había evolución en sus mensajes. No había comprensión. Solo rabia y acusación constante. Respondí solo al mensaje de Amanda. Mantuve mi respuesta simple. Directa. Sin disculpas. Me alegra que encontraran una solución. Los amo. Pero necesitaba hacer esto. Cuando regrese, podemos hablar con calma. Establecer límites saludables. Construir algo mejor. Apreté enviar y volví a guardar el teléfono. No iba a dejar que esto arruinara los días que me quedaban. Los siguientes puertos fueron igual de hermosos. Jamaica con sus montañas verdes y su música que parecía salir de cada esquina. Gran Caimán con su agua cristalina llena de peces de colores. Cozumel con sus ruinas mayas y su historia antigua. Cada lugar era un regalo. Cada día era una confirmación de que había tomado la decisión correcta. De que merecía esto. De que mi vida tenía valor más allá de mi utilidad para otros. En el 10º día del crucero, mientras estaba sentada en la cubierta viendo el atardecer, una mujer se sentó a mi lado. Era mayor que yo. Tal vez 75 años. Elegante. Con ese tipo de serenidad que solo viene con la edad y la experiencia. No hablamos por un rato. Solo vimos el sol hundirse en el horizonte pintando el cielo de naranja y rosa y violeta. Finalmente ella habló. Es tu primer crucero sola, ¿verdad? Me sorprendió que lo supiera. Asentí. Ella sonrió. Se nota. Tienes esa mirada. Esa mezcla de alegría y culpa. Como si te estuvieras dando permiso para ser feliz, pero todavía no estuvieras segura de merecerlo. Sus palabras me golpearon con su precisión. Soy Antonia, dijo extendiéndome la mano. Y estoy aquí para decirte que sí lo mereces. Hablamos durante horas. Antonia me contó su historia. Había sido madre de 4 hijos. Abuela de 11 nietos. Había pasado 50 años de su vida cuidando a otros. Cocinando. Limpiando. Resolviendo. Hasta que a los 68 años tuvo un infarto leve. Nada grave. Pero suficiente para hacerla pensar. Y se dio cuenta de que nunca había hecho nada solo para ella. Nunca había viajado sola. Nunca había comido en un restaurante elegante sin sentir culpa. Nunca se había comprado algo caro sin justificarlo como necesidad. Así que decidí que los últimos años de mi vida iban a ser míos, me dijo con esa calma que venía de una decisión ya tomada y nunca cuestionada. Mis hijos se enojaron al principio. Me llamaron egoísta. Me dijeron que los estaba abandonando. Pero ¿sabes qué aprendí? Negué con la cabeza esperando su respuesta. Aprendí que la gente que se beneficia de tu silencio siempre va a llamar egoísmo a tus límites. Esa frase se quedó conmigo. La repetí en mi mente como un mantra. La gente que se beneficia de tu silencio siempre va a llamar egoísmo a tus límites. Era exactamente lo que había pasado con Amanda y Rafael. Ellos se beneficiaban de mi disponibilidad constante, de mi incapacidad para decir que no, de mi silencio cuando deberían haber habido conversaciones difíciles. Y ahora que finalmente había puesto un límite, lo llamaban egoísmo. Antonia me tomó la mano. Tu hija va a estar bien. Tal vez esté molesta ahora. Tal vez tarde en entender. Pero eventualmente va a darse cuenta de que le hiciste un favor. Le enseñaste que no puede usar a la gente. Que el amor no es sinónimo de disponibilidad infinita. Que los límites son necesarios y saludables. Esa es una lección que muchos adultos nunca aprenden. Le pregunté cuánto tiempo había tardado con sus hijos. ¿Cuánto tiempo hasta que la relación mejoró? Ella pensó por un momento. 2 años con algunos. 5 con otros. Uno de ellos todavía está enojado y probablemente lo estará siempre. Pero ya no me importa como antes.
Porque finalmente entendí que no puedo controlar cómo reaccionan a mis límites. Solo puedo controlar si los mantengo o no. Esa noche escribí en el diario que había comprado para el viaje. Escribí sobre todo lo que había aprendido. Sobre las mujeres que había conocido. Sobre las historias que habíamos compartido. Sobre la comprensión lenta pero segura de que no estaba equivocada. De que poner límites no era crueldad. De que elegirme a mí misma no era egoísmo. Era supervivencia. Era salud. Era necesario. Escribí también sobre el miedo. Porque todavía tenía miedo. Miedo de volver a casa. Miedo de enfrentar a Amanda. Miedo de que esta ruptura fuera permanente. Miedo de haber perdido a mi hija para siempre. Pero junto al miedo había algo más fuerte. Había certeza. La certeza de que incluso si la perdía, no podía volver a perderme a mí misma. No de nuevo. No después de haber recordado quién era cuando no estaba desapareciendo por otros. El crucero llegó a su fin demasiado rápido. 15 días que se sintieron como un suspiro. Como un parpadeo. Como un sueño del que no quería despertar. La última noche hubo una cena de despedida. Música. Baile. Todo celebrando el final de un viaje y el comienzo de regresar a la vida real. Yo bailé. Reí. Tomé fotos con las personas que había conocido. Intercambiamos números. Prometimos mantenernos en contacto. Miguel me acompañó a la cubierta una última vez. Vimos las estrellas en silencio. ¿Estás lista para volver?, me preguntó. Pensé en su pregunta. En lo que significaba volver. Volver a mi casa. A mi vida. A enfrentar las consecuencias de mis decisiones. No lo sé, admití honestamente. Pero creo que estoy lista para mantenerme firme en lo que decidí. Él asintió. Eso es todo lo que necesitas. La fortaleza para no retroceder cuando empiecen a presionarte de nuevo. Porque van a presionarte. Van a probar si este cambio es real o temporal. Van a buscar la grieta por donde puedan volver a entrar. Y tu trabajo es no dejarlos. Tenía razón. Lo sabía. Amanda no iba a aceptar esto fácilmente. Habría más conversaciones difíciles. Más confrontaciones. Más intentos de hacerme sentir culpable. Pero algo había cambiado en mí durante estos 15 días. Algo se había endurecido. No en el mal sentido. No me había vuelto fría o cruel. Pero me había vuelto firme. Había recordado que tenía columna vertebral. Que podía pararme derecha. Que podía decir no y sobrevivir las consecuencias. Que podía elegirme y el mundo no se acababa. La mañana de nuestro regreso a Miami llegó demasiado pronto. Empaqué mi maleta con movimientos lentos. Como si alargar el proceso pudiera alargar también mi tiempo en este espacio seguro. Bajé del barco sintiendo el peso de la realidad cayendo sobre mis hombros otra vez. Pero era un peso diferente al que había cargado antes. Era el peso de la responsabilidad por mis propias decisiones. No el peso de las expectativas de otros. El vuelo de regreso fue diferente al de ida. Ya no había emoción nerviosa. Había quietud. Una calma que venía de saber que había hecho algo importante. Algo que cambiaría el curso de mi vida para siempre. Miré por la ventana viendo las nubes y pensé en lo que me esperaba. La conversación con Amanda. Las explicaciones. Las posibles confrontaciones. Pero esta vez no sentía miedo paralizante. Sentía determinación. Aterricé en mi ciudad al anochecer. Tomé un taxi a casa. Y cuando el auto se detuvo frente a mi entrada, vi que la nota ya no estaba en la puerta. Alguien la había quitado. Obviamente. Pero podía imaginar perfectamente cómo había sido ese momento. Amanda leyendo mis palabras. Su rostro poniéndose rojo. Rafael maldiciendo. Los gritos. La frustración. La rabia de darse cuenta de que esta vez no habían ganado. Entré a mi casa. Todo estaba exactamente como lo había dejado. Silencioso. Intacto. Mío. Dejé mi maleta en la entrada. Me serví un vaso de agua. Y me senté en mi sofá a procesar que realmente había regresado. Que la burbuja del crucero se había roto. Que ahora venía la parte difícil. Mantener los límites que había puesto. No retroceder ante la presión. No ceder ante la culpa.
Encendí mi teléfono completamente por primera vez en días. Las notificaciones explotaron. Mensajes. Llamadas perdidas. Correos de voz. La mayoría de Amanda. Algunos de Rafael. Varios de Carolina preguntando cómo estaba. Algunos de mis amigas queriendo saber si había sobrevivido. Respondí primero a Carolina. Regresé. Fue perfecto. Gracias por cuidar. Ella contestó inmediatamente. Ven mañana a tomar café. Tengo mucho que contarte. Leí los mensajes de Amanda en orden cronológico. Los primeros días eran pura rabia. No puedo creer que realmente te hayas ido. Eres increíble. Luego desesperación. La niñera que conseguimos renunció después de 2 días. Los niños están imposibles. No sé qué hacer. Después resignación. Conseguimos otra niñera. Esta parece más profesional. Está cobrando $200 por día. Espero que estés feliz. Y finalmente, en los últimos días, algo diferente. Mamá, sé que hiciste esto para enseñarme algo. Y creo que lo entendí. O al menos estoy empezando a entenderlo. Todavía estoy molesta. Pero cuando vuelvas, podemos hablar. Ese mensaje era de ayer. Había esperanza ahí. Pequeña pero real. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento completo de su parte en todo esto. Pero era un paso. Era la puerta entreabierta. Decidí no responder esa noche. Necesitaba dormir en mi cama. Procesar todo. Prepararme mentalmente para lo que venía. Me di una ducha larga. Me puse mi pijama favorita. Y dormí 12 horas seguidas. El sueño profundo de alguien que finalmente puede descansar sin el peso constante de la culpa sobre el pecho. A la mañana siguiente fui a casa de Carolina. Ella me abrió con una sonrisa enorme y un abrazo apretado. Te ves diferente, me dijo estudiando mi cara. Te ves más ligera. Más tú. Nos sentamos en su jardín con café y galletas caseras. Y ella me contó todo lo que había pasado. Llegaron exactamente a las 7 de la mañana como predijiste. Empezó Carolina con ese brillo en los ojos que tienen las personas cuando van a contar una buena historia. Amanda tocó el timbre 5 veces. Luego empezó a golpear la puerta. Rafael gritaba tu nombre. Los niños se veían confundidos. Después de unos minutos, Amanda vio la nota. La arrancó de la puerta. La leyó. Y su cara. Ángela, nunca había visto a alguien pasar por tantas emociones en tan poco tiempo. Carolina tomó un sorbo de café antes de continuar. Primero shock. Pura incredulidad. Luego rabia. Le gritó a Rafael que esto era su culpa. Que él te había presionado demasiado. Rafael le gritó de vuelta que ella era quien siempre asumía que tú estarías disponible. Fue un espectáculo completo. Los niños empezaron a llorar. Los vecinos salieron a ver qué pasaba. Fue caótico. Le pregunté cuánto tiempo se quedaron. Como media hora, respondió. Amanda llamó a tu teléfono como 20 veces. Rafael pateó tu maceta. La rompió. Lo siento por eso. Hizo una mueca. Pero eventualmente se fueron. Amanda llorando. Rafael furioso. Los niños confundidos. Fue triste verlo. Pero también fue necesario. Carolina me miró seria. Ángela, lo que hiciste fue valiente. Sé que fue difícil. Sé que probablemente te sentiste terrible. Pero fue lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hijo hace años. Y puedo decirte que es la única forma. Porque la gente no cambia su comportamiento hasta que las consecuencias se vuelven reales. Pasamos horas hablando. Ella me contó su propia historia de límites puestos y relaciones reparadas. De cómo su hijo había tardado 1 año en hablarle después de que ella se negó a seguir financiando su estilo de vida. De cómo ahora tenían una relación más honesta, más real, basada en respeto mutuo y no en transacciones emocionales. Cuando regresé a mi casa, finalmente escribí a Amanda. Llegué bien. El viaje fue todo lo que esperaba y más. Cuando estés lista para hablar, avísame. Sin gritos. Sin acusaciones. Solo una conversación honesta entre adultas.
Envié el mensaje y esperé. La respuesta llegó 2 horas después. Mañana. 4 de la tarde. En tu casa. Solo nosotras dos. Rafael se quedará con los niños. Esa noche casi no dormí. Ensayé mentalmente lo que diría. Cómo mantendría mi postura. Cómo no me dejaría manipular. Cómo sería firme pero amorosa. Clara pero compasiva. Me recordé a mí misma que no tenía que disculparme. Que no había hecho nada malo. Que poner límites no era crueldad. Era salud. A las 4 en punto del día siguiente, Amanda llegó. Yo había preparado té. Había puesto galletas en un plato. Había abierto las cortinas para que entrara luz. Quería que el espacio se sintiera abierto. Honesto. Sin sombras donde esconder resentimientos. Cuando abrí la puerta, nos miramos por un momento largo. Incómodo. Lleno de todo lo que no habíamos dicho. Amanda entró sin el abrazo usual. Sin el beso en la mejilla. Se sentó en el sofá manteniendo distancia. Yo me senté en el sillón frente a ella. Serví el té. Y esperé. El silencio se extendió entre nosotras como un puente que ninguna quería cruzar primero. Finalmente, Amanda habló. No sé si puedo perdonarte por lo que hiciste, dijo. Su voz temblaba, pero no de lágrimas. De rabia contenida. No te estoy pidiendo perdón, respondí con calma. Te estoy ofreciendo una conversación. Ella parpadeó sorprendida. Como si hubiera esperado que yo llegara arrastrándome. Disculpándome. Rogando por su comprensión. Necesito que entiendas algo, Amanda. Lo que hice no fue para lastimarte. Fue para salvarme a mí misma. Durante años he sido tu solución de emergencia. Tu respaldo automático. Y en ese proceso, dejé de ser una persona con mis propias necesidades. Amanda abrió la boca para interrumpir, pero levanté mi mano. Déjame terminar. Necesito decir esto. Ella cerró la boca. Apretó los puños sobre sus rodillas, pero me dejó continuar. Te amo. Amo a tus hijos. Pero amarlos no significa desaparecerme. No significa que mi tiempo no tenga valor. No significa que mis planes sean menos importantes que los tuyos. Y eso es lo que había pasado. Mi vida se había convertido en una nota al pie en la historia de tu vida. Amanda me miraba con los ojos brillantes. No sé si de lágrimas o de rabia. Tal vez ambas. ¿Sabes lo que fue para mí?, dijo con voz temblorosa. ¿Sabes lo que fue leer esa nota y darme cuenta de que mi propia madre me había dejado ahí parada con mis hijos? Que habías huido como si yo fuera tu enemiga. Sus palabras tenían peso. Dolor real. Y yo no lo minimicé. Sé que dolió, le dije mirándola directamente. Sé que te sentiste abandonada. Pero Amanda, necesito que entiendas que yo también me he sentido usada. Durante años. Cada vez que cancelaba mis planes, sin que ustedes siquiera preguntaran si podía. Cada vez que asumían que yo estaría disponible porque soy la abuela. Como si ser abuela fuera mi única identidad. Ella negó con la cabeza. No es así, mamá. Nosotros te valoramos. Siempre hemos valorado tu ayuda. La palabra ayuda me hizo reaccionar. Ayuda, repetí. Amanda, no era ayuda. Era obligación. Porque cuando alguien te ayuda, tú preguntas si puede. Tú agradeces. Tú respetas cuando dice que no. Ustedes nunca hicieron nada de eso. Simplemente asumían. Exigían. Y cuando finalmente dije que no, me llamaron egoísta. Vi cómo sus hombros se tensaban. Cómo su mandíbula se apretaba. Porque fue egoísta, mamá. Sabías que necesitábamos esa ayuda. Sabías que no teníamos opciones. Y elegiste tu crucero sobre nosotros. Respiré profundo antes de responder. Esto era exactamente lo que había temido. La incapacidad de ver más allá de su propia perspectiva. No elegí un crucero sobre ustedes, dije firmemente. Elegí mi vida sobre sus expectativas. Hay una diferencia enorme. Ustedes siempre tuvieron opciones. Niñeras profesionales. Agencias. Campamentos. Pero esas opciones costaban dinero. Y decidieron que era más fácil usar mi tiempo gratis que pagar por cuidado profesional.
Mi tiempo no tiene precio para ustedes porque nunca lo han valorado. Amanda se puso de pie bruscamente. Caminó hacia la ventana dándome la espalda. No puedes reducir todo a dinero, dijo con voz tensa. Se trata de familia. Se trata de estar ahí cuando te necesitan. Me puse de pie también. No iba a dejar que me mirara desde arriba. Estuve ahí, le recordé. Durante 5 años. Cada llamada de emergencia. Cada cambio de último minuto. Cada vez que tu conveniencia era más importante que mi vida. Estuve ahí hasta que ya no pude más. Se volteó hacia mí con los ojos llenos de lágrimas ahora. Lágrimas reales. ¿Y qué se supone que haga ahora? ¿Cómo se supone que confíe en ti otra vez? Su pregunta me dolió, pero no retrocedí. No necesitas confiar en que estaré disponible siempre, le dije. Necesitas confiar en que te amaré siempre. Pero con límites. Con respeto mutuo. Como 2 adultas que se valoran. Ella se limpió las lágrimas con rabia. Como si estuviera molesta de estar llorando. Rafael dice que está siendo ridícula. Que esto es una crisis de mediana edad retrasada. Que te arrepentirás cuando seamos nosotros quienes no estemos disponibles para ti cuando seas vieja. Las palabras de Rafael, tan crueles y calculadas, me confirmaron que él no había aprendido nada. Rafael puede pensar lo que quiera, respondí con calma. Pero déjame ser clara. No estoy buscando que ustedes me cuiden cuando sea mayor. No estoy guardando favores para cobrarlos después. Estoy estableciendo que cada uno es responsable de su propia vida. Ustedes de la suya. Yo de la mía. Y nos ayudamos cuando podemos y queremos. No porque sea obligación. Amanda se sentó otra vez. Se veía cansada. Derrotada. No sé cómo hacer esto, mamá. No sé cómo ser tu hija sin contar contigo como siempre lo he hecho. Su honestidad me sorprendió. Era la primera vez que reconocía su dependencia. Lo aprendes, le dije sentándome también. Como yo estoy aprendiendo a poner límites. Como estoy aprendiendo que amarme no me hace mala persona. Pasamos las siguientes 2 horas hablando. De verdad hablando. No gritando. No acusando. Hablando. Le conté sobre el crucero. Sobre las mujeres que conocí. Sobre sus historias de límites y sanación. Ella me contó sobre las 2 semanas que pasaron sin mí. Sobre cómo la primera niñera renunció porque los niños la trataron mal. Sobre cómo tuvieron que pagar más de $3,000 en total por cuidado. Sobre cómo Rafael y ella pelearon constantemente sobre de quién era la culpa. Los niños preguntaron mucho por ti, me dijo en voz baja. Les dijimos que estabas en un viaje importante. Que volverías pronto. Le pregunté si les habían dicho la verdad. Si les habían explicado que mamá y papá habían asumido cosas que no debían asumir. Ella negó con la cabeza. No supimos cómo. Entonces déjame decírtelo yo, respondí. La próxima vez que me pidan que cuide a los niños, y estoy segura de que habrá una próxima vez, voy a preguntarles con cuánta anticipación me lo están pidiendo. Si tengo otros planes. Si puedo o quiero hacerlo. Y voy a decir que sí solo si realmente puedo y quiero. No por obligación. No por culpa. Y necesito que ustedes respeten eso. Amanda asintió lentamente. Va a ser difícil acostumbrarnos, admitió. Pero creo que entiendo por qué es necesario. No estoy feliz con cómo lo hiciste. Todavía creo que pudiste hablar con nosotros en lugar de irte así. Pero entiendo que tal vez si no lo hubieras hecho tan drásticamente, no habríamos entendido que hablabas en serio. Era lo más cerca de una disculpa que iba a recibir por ahora. Y estaba bien. Era suficiente. Quiero que sepas algo, le dije tomando su mano. Te amo. Siempre te voy a amar. Pero ya no voy a amarme menos a mí misma para demostrártelo. Ya no voy a desaparecer para que tú puedas brillar. Puedo ser tu madre y ser una persona completa al mismo tiempo. Y necesito que me dejes ser ambas cosas. Ella apretó mi mano. No dijo nada, pero vi algo cambiar en sus ojos. Una comprensión pequeña pero real. Antes de irse, Amanda se detuvo en la puerta. Los niños quieren verte, dijo. ¿Puedo traerlos mañana? Le sonreí. Me encantaría verlos. ¿A qué hora?
Ella pensó. ¿Las 10? Por 2 horas. Noté el cambio inmediatamente. Me estaba preguntando. Me estaba dando un horario específico. Me estaba dejando decidir. Perfecto, le dije. A las 10. Al día siguiente, Amanda llegó con los niños exactamente a las 10. Ellos corrieron hacia mí gritando abuela con esa alegría pura que solo los niños tienen. Los abracé fuerte. Los besé. Les di sus galletas favoritas. Y pasamos 2 horas maravillosas jugando, riendo, poniéndonos al día. A las 12 en punto, Amanda vino a buscarlos. Después de que se fueron, me senté en mi sala en el silencio. Y por primera vez en años, ese silencio no se sentía como soledad. Se sentía como paz. Como espacio para respirar. Como la posibilidad de ser yo misma sin tener que justificarlo. Miré las fotos del crucero en mi teléfono. Yo en la playa. Yo en la cubierta viendo el atardecer. Yo riendo con las amigas que había hecho. Yo viva. Amanda y yo todavía estamos aprendiendo. Todavía tropezamos. Todavía hay momentos de tensión cuando ella asume algo y yo tengo que recordarle nuestros límites. Rafael sigue resentido. Pero ya no me importa su opinión de mí. Los niños están bien. Más que bien. Están aprendiendo que su abuela es una persona completa. Con vida propia. Con sueños propios. Si estás leyendo esto y te reconoces en mi historia, quiero que sepas algo. Tienes derecho a una vida propia. Tienes derecho a decir que no. Tienes derecho a poner límites sin explicaciones infinitas. Porque la verdad es simple, quien se beneficia de tu silencio siempre va a llamar egoísmo a tus límites. Pero eso no significa que estés equivocada. Significa que finalmente estás eligiendo vivir en lugar de solo existir para otros.